Como se habrán dado cuenta, hemos estado a lo largo de este tiempo, hemos estado viendo aquellas verdades doctrinales que transformaron el mundo. Y son verdades que dice la palabra de Dios. Y estamos avanzando en la salvación que es del Señor. El Evangelio tiene que ser explicado. La obra de Cristo tiene que ser explicada. Y cuando nosotros hablamos el Evangelio, no solamente decimos unas pocas palabras. Podemos decir pocas palabras, pero tienen que ser la correcta que lleve al hombre pecador a conocer a ese Dios santo que requiere santidad, a ese hombre pecador que no puede alcanzar la gracia de Dios, no puede alcanzar la gloria de Dios, que está caído, que está perdido, y explicar quién es nuestro precioso Salvador, quién es nuestro precioso Jesús. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Mis amados hermanos, deseo que podamos anclar nuestras Biblias sobre esta importante doctrina de la salvación solamente por medio de la fe. Que podamos prestar atención a esto que es sumamente importante, que la palabra de Dios nos habla a todos nosotros, a todos sus hijos, en toda la historia, en todos los tiempos, acerca de cómo es esta salvación que Dios da al hombre. Y nosotros tenemos que ver que de la misma manera que la Reforma Protestante puso en alto la doctrina de sola Escritura, la sola fe fue el corazón de la Reforma. La sola fe fue el corazón de la Reforma, o formó parte del corazón de la Reforma, y esto no es una doctrina una doctrina donde se ve claramente en la Escritura, y no solamente acá en el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, sino en todos los escritos del apóstol Pablo. Cuando Pedro escribe su epístola, etcétera, nosotros vemos cómo es la salvación, vemos cómo es esa obra de gracia. Pero como estamos exponiendo sobre un tema que es específicamente cómo somos salvados por Dios, sin lugar a dudas debemos ir a varios puntos de la Escritura para comprender la importancia clave de lo que significa esta salvación. No solamente para aquellos que ya estamos en esta gracia, que ya hemos sido salvados, sino para aquellos que deseamos sean salvados. Por eso este mensaje es importante para todos, para niños, grandes, pequeños, adultos, para todos. Es sumamente importante que podamos prestar atención. Y entonces, si nosotros vemos que la palabra de Dios nos habla claramente acerca que el hombre tiene que ser salvado, tiene que ser rescatado, porque no alcanza la gloria de Dios. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo o de qué manera el hombre puede alcanzar esa salvación. De qué manera nosotros tenemos que mirar la salvación, porque y acá consideramos que la salvación del hombre le pertenece a Dios solamente, y si la condición del hombre es que está muerto en delitos y pecados, que no busca a Dios, que tampoco puede hacerlo, entonces, ¿cómo puede salvarlo el Señor? ¿Cómo puede salvar el Señor al pecador? ¿Cómo me pudo salvar a mí? La obra de Cristo, lo que el Señor está haciendo. Y creo que ya dejamos en claro que la base de quién es Dios y quién es el hombre. Los mensajes anteriores se estableció esa base de quién es ese Dios y que le pertenece la salvación y quién es el hombre. Pero ahora vamos a ir avanzando a cómo puede el hombre alcanzar la salvación, El principio material de la Reforma Protestante fue la justificación solamente por la fe. Que el hombre puede ser justificado, declarado justo por medio de la fe. Como leímos ahí en Efesios 2, 8 y 9, no por obras.
No se puede comprar la salvación. Yo no puedo hacer méritos para que Dios me salve y diga, qué bueno que sos, por eso te voy a salvar. La confesión de fe de Westminster, y déjenme citarles solamente un párrafo, establece que, y cito, la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor, por el amor. Si nosotros hemos sido salvados, es por el puro afecto de nuestro Señor y por su pura gracia. ¿Se acuerdan que vimos en Efesios también que es lo que lo mueve al Señor? Es el puro afecto de su voluntad, el puro afecto de que quiere salvar al pecador, que no quiere que el pecador se pierda. ¿Nos mereceríamos el infierno? Sí. ¿Mereceríamos la justa ira de Dios? Sí. Sin embargo, el Señor en su infinita gracia y misericordia, Él desea salvar al pecador. Y ahora cuando nosotros vemos que de la misma manera que también otras confesiones señalan la necesidad para aquellos justificados por fe, y justificado por fe ¿cómo? Confesando que la entrada que tenemos a las grandes o a los grandes tesoros y riquezas de la bondad de Dios que nos es asegurada por fe, como también con confianza cierta y seguridad de corazón, nosotros creemos en el Evangelio y a su vez recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y por medio o por los medios en lo cual nos describen las Escrituras. Nosotros llegamos a Cristo por el único medio que se nos dice en las Escrituras que tenemos que ser salvos. Yo no puedo inventar una teología de la salvación, ya está en la Escritura. Yo no puedo inventar a que la gente ahora sea salva más rápida para tener más gentes en la iglesia. Yo tengo que ver lo que la palabra de Dios dice con respecto a algo que no es una obra de hombre, es una obra de Dios. Es un nacimiento del Espíritu, no de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si yo manipulo a una persona para que crea en Cristo, solamente le digo, haciendo esta decisión de fe, ya tu nombre está escrito en el libro de los cielos y ya sos cristiano y ya sos un hijo de Dios y ahora ya te podés ir feliz de que sos un hijo de Dios. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está la obra de Cristo? Si hacemos eso, hermanos, estamos queriendo usurpar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, haciendo una obra interna, transformando un corazón. No lo podemos hacer. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Miren cómo lo dice Pablo cuando escribe a los Gálatas. Acompáñenme ahí a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 11. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 11 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Este lema, mis amados hermanos, define cuál es el medio único
por el cual se puede alcanzar la salvación. El único medio que se alcanza la salvación es solo por la fe. Es solo por la fe. Es por fe. Y esto es cuando Dios por su gracia da fe al pecador. ¿Para qué? Para creer en Cristo y ser salvo. Es algo que tiene que ser dado por el Señor. Yo no puedo manipular la fe. Es un don de Dios. No por obras, como dice Efesios. Es algo que viene del Señor. Y esa fe es el medio, porque Dios no salva a alguien que automáticamente dice, sí creo. Sino que el Señor va haciendo su obra en la vida de ese hombre que está salvando. En la vida de ese hombre que está ahora, se le está abriendo los ojos. Está siendo transformado. El Señor está haciendo una obra de gracia. Recordemos esto, mis amados hermanos. Nadie nace salvo. Nadie nace salvo. Si bien esto es predestinado desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabe, por supuesto. Pero esa persona que nace, cada uno de nosotros, cada hombre, mujer que nace en este mundo, necesita reconciliarse con Dios. Necesita nacer de nuevo. Solo la fe salva. Y esa fe es solamente en Cristo. Podríamos decir entonces que el objeto de nuestra fe es Cristo. No solamente el objeto de nuestra fe para creer para salvación es Cristo, sino que el objeto de tu fe cada día es Cristo. No solamente en el momento que creíste, sino a lo largo de toda tu vida, a lo largo de todo tu caminar cristiano. El objeto de tu fe tiene que ser Cristo. Siempre es el objeto de fe. Y esa fe no nos es dada por gracia. Y como dice ahí también Efesios, que este fue el aspecto crucial también de la Reforma Protestante. Martín Lutero luchó con esto de la fe. ¿Cómo puedo alcanzar a que Dios me perdone? ¿Cómo puedo hacer que Dios me perdone? Él llegó a un punto que luchaba tanto para saber cómo podía agradar a Dios, que en un momento su instructor se acercó y le dijo, hermano Martín, ¿por qué luchás tanto con Dios si Él te ama? Y Martín Lutero le dijo, Él me puede amar, pero yo siento que lo odio. No alcanzo el favor de Dios. ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Y dice que cuando él leyó Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá, eso trajo luz a su alma. Porque es la única manera que alguien puede ser salvo. Es solo por la fe. Es por medio de la fe únicamente. Lutero sabía que vivía violando la ley de Dios a cada momento. Y entendió esto y casi al perder la razón, porque la idea de permanecer, imagínense, bajo la condenación de Dios, con una conciencia tan lúcida, decir estoy condenado, estoy perdido. Pero a la vez sabía que era imposible vivir una vida a la perfección que le permitiera entrar a la presencia de Dios. Si yo tengo que cumplir la ley de Dios para entrar a la presencia de Dios, estoy perdido. Estoy perdido. ¿Cómo hago? No puedo. Todos violamos la ley de Dios. Nadie puede alcanzar eso. Y Lutero entendió que era posible tener un carácter moral perfecto para entrar a la presencia de Dios, pero que ese carácter moral perfecto no lo adquirimos a través de nuestras propias obras de santificación, porque ninguna de nuestras obras es perfecta para pasar el estándar de Dios, sino que entendió lo que la Escritura dice, que esa rectitud moral proviene de Cristo, quien le otorga por la fe puesta en Él. Ninguno de nosotros podemos ser salvos por nuestros propios méritos.
el único que nos puede salvar se llama Cristo. Al que tenés que mirar para la salvación es a Cristo. En que tenés que poner tu fe para que Dios perdone tus pecados es Cristo. Todos los días es Cristo. Cada mañana, cada momento que nos arrepentimos, no son nuestras propias obras que nos van a justificar, sino que es la obra de aquel que nos salvó cada día. Es por Cristo, es de Él y por medio de Él. Por eso cuando cantamos el vivir por fe y no por ver, porque el cristiano vive por fe, por esa fe puesta en Cristo una vez dada a los santos. Y sigue viviendo de esa manera, sigue viviendo. Por eso, cuando Romanos 3:21 dice otro texto interesante, Romanos 3:21, ahí leímos el de Gálatas, pero miren Romanos 3:21, como Pablo ahí lo expone en la carta a los romanos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y luego el siguiente versículo nos deja ver cómo esto ocurre. O sea, esto es lo que Dios hace, pero ¿cómo ocurre? Dice, es decir, la justicia de Dios. ¿Saben qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la rectitud moral de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. El único que cumple y que puede cumplir y que cumplió el estándar de lo que Dios pide, los requisitos, se llama Jesús. Es el único que yo tengo que mirar para salvación. No es ningún santo de esta tierra que se canoniza. No es ni siquiera la madre de nuestro Señor que tenemos que mirar para reconciliarnos con Dios. Es únicamente a Jesús, que cumplió perfectamente la ley de Dios. Perfectamente Él caminó en este mundo sin un solo pecado. Jesucristo nació y creció, fue un niño. ¿Saben qué? De niño jamás pecó con su mamá. Jamás se quejó de la comida. Jamás se quejó de la ropa. Jesucristo fue obediente a sus padres siendo el Dios encarnado. ¿Cuánto hay para aprender a los niños, no? A su vez Jesús fue creciendo y fue un joven. Y a su vez Jesús fue creciendo y llegó a ser una persona adulta y sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque la obra que tenía que ser no solamente era un cordero sin mancha, sino que Él tenía que vivir toda una vida perfecta para que esa vida perfecta se nos cargue también a nuestra cuenta, pecadores. Para que cuando Dios nos mire a nosotros, vea a Cristo, vea su caminar, vea su obra, vea cómo Él cumplió todo perfectamente delante del Padre. La rectitud moral de Dios se manifestó ahora aparte de la ley. En otras palabras, la ley no nos puede dar dicha justicia. Si querés llegar a ser salvo por cumplir la ley de Dios, estás perdido. Estás perdido. Hace un tiempo atrás hablé con un muchacho que decía que era cristiano, ¿no? Y dice, yo trato de cumplir toda la ley de Dios. Eso es lo que me acerca a Dios. Y con mucho amor yo le dije, pero si vos querés hacer eso estás perdido porque no vas a poder cumplirla. Es una rectitud moral que yo obtengo por medio de la fe en Jesucristo. Es por medio de la fe solo en Jesús, en lo cual yo puedo ser salvo. De ahí la frase, por fe solamente, o solo la fe es la que nos puede salvar. Solo la fe puesta en Cristo. Y cuando nosotros cantamos que vivimos por fe. Y vivir por fe, hermanos, no es tener una mejor casa, un mejor auto, más dinero, ser próspero, ¿no? O vivir por fe no es
que no llego a fin de mes, vivo por fe. Bueno, a algunos se puede aplicar, ¿no? Viven por fe. Pero según la palabra de Dios, lo que estamos viendo, vivir por fe, es que toda mi vida depende de Cristo. La salvación, la obra de Cristo y mi caminar cada día es por fe. Es por fe. Y el Señor me muestra en su palabra las obras que un hijo de Dios tiene que hacer. Pero ya está viviendo en la fe, ya está puesto en la fe. Y ahora tiene que cumplir las obras o las demandas del Evangelio. Pero lo podemos hacer, ¿saben por qué? Porque hay un corazón regenerado. Hay una obra nueva. Antes no lo podíamos hacer. Pero vivimos por fe. Cuando dice ahí el texto que somos justificados, la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. Pero cuando nosotros vemos que nos tenemos que ser justificados, la justificación es a través de la gracia solamente y por la fe solamente. Somos justificados por medio de la fe. Tenemos esa gracia del Señor solamente por Cristo. Y si nosotros no entendemos esto como cristianos y como iglesia, que solamente y la justificación es a través de la gracia solamente, por fe solamente, debido a Cristo solamente. Este es donde muchos de los reformadores y teólogos han dicho, este es el artículo donde la iglesia se construye o se cae, si no se comprende bien. Este es el artículo por el cual la iglesia se mantiene en pie o se cae. Y hoy en día esto se ha perdido. Muchas iglesias, no voy a dar nombres, pero nosotros sabemos, ya no se predica el Evangelio, no se predica el arrepentimiento de pecados, no se predica lo que significa la obra de Cristo en la cruz, o solamente se dice que la obra de Cristo en la cruz es porque Él te amó y quieres que tengas una mejor vida ahora. Y eso no es el Evangelio. Y si perdemos esto, nosotros tenemos que pensar que la iglesia se puede empezar a desviar. Y es lo que ha pasado. Se ha ignorado la obra de Cristo. No se ha explicado de acuerdo a la Escritura. Y se han empezado a hacer cosas de decir, bueno, y ahora traigamos estrategia de hombres a la iglesia. Y ahora traigamos estrategias para que la iglesia pueda crecer más. Y usemos esas estrategias diciéndole pocas cosas del Evangelio y mucho de lo que nosotros creemos que es bueno de lo que ellos quieren escuchar. Y se han vuelto ignorantes a la palabra. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son obra de carne. Obra de carne. ¿Cómo se mantiene la obra de la carne en una iglesia que empezó a cambiar la verdad del Evangelio? Con más obras de la carne. Si no, no la podés sostener. Entonces, vemos lo que la gente quiere y buscamos estrategia acuerdo a lo que la gente quiere. Y eso le traemos. Y si hay sectores que no están de acuerdo, terciarizamos la iglesia. Bueno, a este sector le gusta tal cosa, a este otro. Y empezamos a armar la iglesia y el Evangelio sobre todas las cosas. Hermanos, la salvación. No estamos hablando de gustos, estamos hablando de la salvación eterna del alma. Donde se juega con la salvación eterna del alma del hombre pecador. Muchos miembros del movimiento de crecimiento de iglesias creen que la comprensión sociológica de los miembros de la congregación es tan importante para el éxito del Evangelio como las verdades bíblicas que proclaman. Entonces lo ponen a la par y lo cambian. Claro, es más atractivo tal vez lo otro,
Sin embargo, nosotros, hermanos, no estamos llamados a ser atractivos. Estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo, como dice la Escritura, aunque no nos guste. Pero estamos hablando del Evangelio, de la gracia de Dios. Pero cuando empezamos a entender esta gracia de Dios, empezamos a ver de una manera el amor de Dios, que no lo vemos de otra manera. Cuando yo empiezo a ver quién es Dios, quién soy yo, y cuando empiezo a ver la obra de Cristo, yo me empiezo a enamorar de Cristo. ¿Cómo puede amar a un pecador miserable como yo? No me lo merezco. Y ahora el Señor me dice que es por medio de la fe. Lo que tenemos que predicar y explicar y crecer es en la teología de la cruz. Si hay algo que toda tu vida, de acá hasta que te mueras, podés estudiar, es la teología de la cruz. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue ahí? ¿A quién se ejecutó? ¿Quién fue que lo ejecutó? ¿Quién tenía que estar en ese lugar? Mis hermanos, la cruz no es romántica. No estamos hablando de romanticismo acá. Estamos hablando de alguien que murió como un maldito. De alguien que vivió perfectamente esta vida delante de los ojos del Padre y tuvo que ser ejecutado por su Padre y morir como un maldito de Dios. ¿Por qué? Y ese es el gran dilema del Evangelio. ¿Cómo puede un Dios justo ejecutar a alguien que es justo y que no merece morir? Porque Jesús no se merecía morir si es por merecer, ¿no? ¿Por qué Dios lo ejecuta? Entonces, Dios es injusto. Muere el justo por los injustos. Entonces hay injusticia de Dios. Porque los que tendríamos que morir ahí seríamos nosotros. Y eso sería justo. Nos indignamos con los justos, con los juicios injustos, ¿no? Cuando decimos, mira, este quedó libre. Mira, este otro, solo le dieron 10 años. Bueno, esto casi es indignante pensar que Dios ejecute a alguien justo como Cristo y deje libre a los injustos. Cuando nosotros vemos eso en el Evangelio, nosotros vemos que no hay ninguna base para ser aceptados frente a Dios. Sin embargo, solo podemos ser aceptados por el trabajo de Cristo. Para que nosotros quedemos libres y que la justicia de Dios tenga que ser satisfecha, alguien se puso en nuestro lugar. Y Dios lo trató a ese alguien como si fuéramos nosotros. Y ese alguien se llama Jesús. Ese alguien se llama Jesús. Jesús no tenía temor de los romanos. Jesús tenía temor de la copa de la ira de Dios. Y es la que bebió. El Señor Jesús bebió toda esa copa. No dejó nada. Nosotros tomamos algo y dejamos un resto. Jesús hasta lambió el fondo de la copa. Bebió toda la ira de Dios para salvarnos a nosotros pecadores. ¿Cómo se acepta eso? ¿Y cómo yo ahora quiero amar a Jesús? Y quiero ahora aferrarme con lo que me estás diciendo. Bueno, cree por fe que Él te salvó. Es solamente por los méritos de la fe, porque no hay nada en mí ni en vos que te pueda salvar a vos mismo. Solamente Jesús. Y debido a que Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos, por esto nosotros ahora caminamos en su gracia, como aquellos que han sido perdonados para siempre, aceptados y adoptados como hijos de Dios. Y esto es algo digno de ser comprendido y estudiado también.
Y el Evangelio declara lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no porque se lo mereciera, sino que es para todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo. Dios ama a su Hijo. Dios ama su obra. Dios tuvo que ejecutar a su Hijo por amor a aquellos que Él quería salvar y se merecían el juicio de Dios. ¿No es un gran amor ese? Jesús es digno de ser amado todos los días de nuestra vida, pero solamente lo hacemos por medio de la fe y vivimos por medio de la fe. Y el Evangelio no declara lo que nosotros podamos hacer para encontrar a Cristo. El Evangelio declara lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El Evangelio declara eso. Déjenme concluir con lo que es la justificación solo por la fe. Y lo voy a citar a modo de lo que creemos y confesamos. ¿Cómo está en nuestra confesión? Y nosotros confesamos lo siguiente conforme a la palabra de Dios. Reafirmamos que la justificación es por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Negamos que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador. La fe salvadora es un don de Dios y como tal es solo Dios quien la da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en y creerle a Dios. Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios y la base de la fe es el testimonio de Dios, el cual está revelado en la santa palabra. Y afirmamos que el objeto de la fe es Cristo y su obra redentora en la cruz. Así y solo así es que solamente por medio de la fe somos salvos. Fin de la cita. ¿Se acuerdan lo que Pablo escribió a los Romanos? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz? Yo no estoy enojado con Dios, yo amo a Dios, nací amándolo a Dios. Pero te tengo una noticia, Dios sí está enojado con vos. Dios sí está airado porque sos un pecador. Ya es tu naturaleza. Pero ahora dice que somos justificados. ¿Sabe? La palabra ahí, justificados, es hacer justo. Hay otra traducción que dice poner recto a alguien. Somos justificados, pero solamente eso, por medio de la fe. Esto tiene lugar porque es por fe. Solo por la fe es la paz presente que nosotros tenemos con Dios. Es feo acostarse peleado con una persona, ¿no? No sé, con un amigo, con un conocido, con un hermano. Y en nuestra cabeza piensa y nos levantamos y sabemos que todavía ese problema está. Tengo que ir a hablar con este hermano y estamos intranquilos porque se formó como una enemistad y hasta que no arreglamos ese asunto no podemos estar en paz. Mis hermanos, hasta que no se arregle el asunto con Dios, el hombre jamás podrá estar en paz. Y es solo por medio de la fe que podemos arreglar nuestra situación, creyendo en la obra de Cristo, creyendo en la obra de Cristo, en la de Él y solo por Él. Si lo tuviéramos que resumir en un solo texto, la palabra que aparece en Efesios 2, 8 y 9, ahora volviendo a nuestro texto inicial, y yo creo que ahí hay 6 elementos que nos señala la salvación, que la salvación en primer lugar es por gracia. La salvación solo es por gracia. El segundo elemento es que es por medio de la fe.
Y el tercer elemento es que la salvación no es por obra nuestra, ni tuya, ni mía, no es por una obra de nosotros. El cuarto elemento es que es un don de Dios. El 5 elemento lo vuelve a dejar claro Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Y el quinto elemento es que aún estando ahora en esa salvación, nadie puede gloriarse porque no es tuya. Nadie puede gloriarse. Todo es de Él, todo es del Señor. Para ser salvo necesitamos confianza, fe. ¿Fe en qué? Fe en que la santidad de Cristo imputada a nosotros es lo único que nos califica para entrar al reino de los cielos. Por eso es sola fide o solo por fe o sola fe. Y a su vez ocurre el día en que nos arrepentimos de todo corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados basados en el sacrificio de Cristo en la cruz y le decimos: Señor, recibí mi vida miserable y yo tomo tu vida perfecta para vivirla para tu gloria. Y el Señor nos salva. Y el Señor nos ofrece ese intercambio. Por eso es un glorioso intercambio. Le damos nuestra vida miserable y recibís la vida de Cristo y recibís la vida eterna que Él te puede regalar, solo por medio de la fe. Oramos. Padre, te damos gracias por poder ver en tu palabra que somos salvos por medio de la fe puesta en tu Hijo. Te damos gracias, Señor. Si tuviéramos que pedir otras cosas extras, ya sería demasiado, Señor. Nos has reconciliado por medio de tu Hijo. Nos has recibido en tu reino. Nos has puesto vestiduras nuevas, Señor. Nos has dado el lenguaje de los que se dirigen a la Canaán celestial. Gracias, Señor, porque es todo por medio de ti. Y gracias, Señor, porque es para ti. Que podamos vivir para tu gloria, pensando en esto cada día, Señor, y amarte cada día más. Señor, somos tan fluctuantes en nuestro amor, pero tú, Señor, nos enseñas aún cómo debemos amar. Tal es así, Señor, que tu palabra nos dice: si te falta amor, el amor de tu Hijo Jesús ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir por fe y para fe, porque esa es la única manera de poder vivir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.